Bien, hermanitos, entonces referente a la fe, como venimos comentando, la fe que salva, la fe que nos lleva a salvación es la que vamos a ver hoy. Distinto a lo que nos han enseñado en otras iglesias, en otras doctrinas, distinto a como el mundo cree que es la fe, que solo por decir yo creo en Dios, pues voy a llegar a salvación con Él. Y no es así. Pero bien, vamos a empezar por entender qué es la fe. Vamos a Hebreos 11, capítulo 1. Hebreos 11, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hasta ahí. Bien, dice aquí que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, por esta fe, dice, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Pero, ¿qué tipo de fe será que tenían los antiguos? Cuando la palabra dice esto, significa a Abraham, a Moisés, a David, todos los personajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Incluso hasta los profetas. Todos ellos, ¿cuál era el tipo de fe que tenían? Porque no podemos pensar o creer que solo era el creer en Dios. ¿Verdad que no? Ya nos han hablado a lo mejor un poco de alguna vida de algún personaje de la Biblia y hemos visto que esa fe se basa en una obediencia confiada hacia nuestro Señor Jesucristo. Ok, la palabra fe tiene una raíz etimológica griega que es pistis. Pistis es confiar, fidelidad. De pistis se deriva una palabra que es pisteo, y pisteo es creer, obedecer, y peito, que es una obediencia confiada. Entonces, ¿qué es la fe? La fe, si yo digo yo tengo fe en el Señor Jesús, significa que soy obediente a su palabra, porque la palabra fe es obedecer confiadamente. Eso es fe. Es por esa razón que el solo hecho de decir yo creo en Dios o yo creo en Jesús, pero si no obedecemos su palabra, no vamos a llegar a vida eterna. No vamos a estar en salvación y no vamos a caminar y vamos a llegar a salvación. Se basa en que tenemos que tener una obediencia confiada hacia nuestro Señor Jesucristo, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora bien, ya podemos entender que fe es la que les dio ese testimonio a los antiguos, como Abraham, como Moisés, como los apóstoles. Su fe era una obediencia confiada. Por ejemplo, en el tiempo de Abraham, nuestro Señor Jesucristo no había venido, pero Abraham vio de lejos a nuestro Señor Jesucristo y por eso fue obediente a lo que Dios le decía. Incluso esa obediencia confiada, totalmente confiada, llegó al punto en el que Dios probó el corazón de Abraham y le dijo que diera su único hijo, hermanitos, su único hijo le pidió Dios a Abraham que sacrificara. Y él fue obediente a Dios hasta el último momento cuando Dios le dijo no. Pero el Señor probó la obediencia de Abraham, que era lo que había en su corazón. Esa era la fe verdadera, la fe que salva, una obediencia total y confiada en nuestro Señor Jesús. Si hemos visto la palabra, si nos han estado instruyendo en qué es lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer si estamos en esa fe que salva, es ser obedientes a la palabra del Señor, el obedecer sus mandamientos, sus mandatos, sus estatutos, sus decretos, el estar ahí en la presencia de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿en quién tiene que estar puesta nuestra fe? El creer, esa obediencia confiada. ¿En quién, hermanitos? Bien, vamos a Juan 14,
versículo 6. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra que Él es el camino, como lo habíamos comentado hace rato. Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice que nadie llegará al Padre si no es a través de Él. Pero ¿cómo es el caminar en ese camino que nuestro Señor Jesucristo es? Es en obediencia, hermanitos. Para estar en ese camino y estar en nuestro Señor Jesucristo es ser obedientes a nuestro Señor Jesús, a lo que dice su palabra. Porque si somos obedientes, entonces vamos a llegar a vida eterna. Y entonces vamos a llegar a salvación. Pero para llegar a salvación tenemos que caminar en obediencia aquí. Y eso es lo que es la fe, hermanitos. Es una obediencia confiada. No es el solo decir yo creo en Dios y ya, por eso voy a llegar a salvación. O las personas, que más adelantito lo vamos a ver, que dicen, no, pues yo soy buena persona, yo ayudo a los demás, yo al que tiene hambre le doy un plato de comida, y todo bien, ¿no? Pero no tienen fe porque no creen en Jesús y no obedecen la palabra del Señor. No van a ser salvos por todas las obras que hagan. Y ahorita lo vamos a ver. Ni vas a ser salvo por la fe, ni vas a ser salvo por las obras. Porque estas dos van de la mano. Porque es parte de la obediencia confiada, de esa fe, el hacer obras que muestran nuestro arrepentimiento y que muestren lo que el Señor Jesús hace en nuestras vidas. Bien, hermanitos, vamos a Romanos capítulo 3, versículos del 22 al 24. Romanos 3, 22 al 24. Dice así la palabra del Señor, Romanos 3, versículos del 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice en el 22, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién, hermanitos? ¿En quién tiene que estar nuestra fe? Jesucristo. ¿Sí? Por eso es que muchas personas solo dicen yo creo en Dios y voy a ser salvo. Pero ¿quién es Jesús? No lo conozco, no sé. O Jesucristo no, nada más estuvo aquí y ya. Eso enseña en una de las iglesias más grandes de todo el mundo, que Jesucristo pues simplemente es el Hijo de Dios y tan. Que no le tienen que adorar, que no le tienen que rendir nada. ¿Sí? Pero ¿qué dice aquí la palabra del Señor? ¿En quién tiene que estar puesta nuestra fe? En Jesucristo. Y entonces entendemos lo que leímos en el anterior. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué tenemos que hacer para entender cómo debemos de caminar en esa obediencia confiada? Ver la vida de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Porque Él no se halló, dice su palabra, que no se halló pecado en Él. Y como oveja fue llevada al matadero. ¿Sí? No pecó, hermanitos. Y déjame decirte que el Señor Jesús tuvo un cuerpo semejante al de nosotros. ¿Sí? Con esa tendencia al pecado, pero no cometió pecado. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo vino con un cuerpo semejante al tuyo, al mío, esto significa que nosotros también podemos caminar en santidad, pero porque el santo está en nosotros y su palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nuestra fe está puesta en el Señor Jesús, ¿a quién tenemos que obedecer confiadamente? A su palabra, y su palabra nos habla del Señor Jesucristo. Bien, hermanitos, vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Dice así la palabra del Señor: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso,
y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué nos dice la palabra aquí? Que si decimos que lo conocemos, o sea, si decimos que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, pero no guardamos sus mandamientos, ¿realmente estamos en esa fe que salva? ¿Realmente estamos caminando en salvación? Y hermanito, tú que eres nuevo en el Evangelio, que me estás escuchando, este es el tipo de fe que tienes que tener. Una fe que salva, una fe verdadera. Y tienes que tener cuidado en el cómo caminar día a día. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a reflejar en tu vida si el Señor Jesús está en ti o no. Y esta es la fe que tenemos que tener. No es el solo decir yo creo en el Señor Jesús, creo en Dios y leo su palabra y oro, pero realmente no la obedezco. Porque tampoco no sirve de nada leer la palabra si no la vamos a poner por obra. No sirve de nada si oramos, pero no mostramos obras de misericordia. Si vemos al que está a un lado, a mi hermanito o a mi prójimo que tiene necesidad, y yo teniendo para poder apoyarle, me hago de la vista gorda y simplemente digo, y lo vamos a ver, voy a orar por ti para que Dios te bendiga, y ya. ¿Realmente estamos caminando en esa obediencia confiada? ¿En esa fe que sí lleva a salvación? No, hermanitos. Y eso lo vamos a ir viendo. Por eso es que la fe sin obras es muerta y las obras sin fe son vanagloria de la vida. Porque el que, por ejemplo, dice yo hago todas las cosas bien, hago obras y todo, pero ¿para qué creen que lo haga, hermanitos? Solo para que vean y digan que qué bueno es, ¿no? Qué buena es esa persona. Y no tiene que ser así. Ok. Bien. En el 6 dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces ya vimos que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y entonces para poder caminar en ese camino, ¿cómo tenemos que estar, hermanitos? Para estar con él. Dice su palabra aquí que tenemos que andar como él anduvo aquí en la tierra. Y para poder saber cómo anduvo aquí, tenemos que leer los evangelios. Ahí nos habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí, en el proceso que pasó aquí en esta tierra, antes de ser crucificado, de resucitar con un cuerpo glorificado. Entonces, nos tenemos que ver y reflejar en la vida de nuestro Señor Jesucristo, tomar ejemplo de lo que Él hizo y cómo hizo las cosas, cómo llevó su vida, porque dice su palabra que no se halló pecado en Él, ni un solo pecado se halló en Él. Cuando nuestro Señor Jesucristo era pequeño, su mamá y su papá, María, lo andaban buscando porque no lo encontraban, ¿sí? Pero ¿saben dónde estaba Jesús? En el templo, aprendiendo y enseñando la palabra de Dios. Y cuando su mamá le ve y le dice, Jesús, te estuve buscando. Y él le dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Y cuáles son los negocios de su padre? La palabra, hermano. Entonces, si nosotros estamos recibiendo la sana doctrina, la verdad, y estamos viendo la maravilla del Señor Jesús, esa obra perfecta que está haciendo en cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los que están allá afuera, hermanitos? Tenemos que hablarles la palabra. ¿Y qué mejor manera de hablar o predicar o evangelizar que empezar por nuestro testimonio? Por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y yo creo, hermanito, que cada uno de ustedes tiene mucho que decir, que contar de cómo el Señor ha estado tratando en su vida. ¿Sí? Y de verdad, hermanitos, venga lo que venga, agárrense bien del Señor, oren a Él, clamen a Él, lean su palabra, aliméntense todos los días
y van a ver que los problemas son así de pequeños si estamos con el Señor. No importa el problema que sea, hermanitos. Bien. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra del Señor, Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La salvación, como ya nos los han enseñado, es por gracia, hermanitos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para decirle al Señor, me gané la salvación. No hay nada que podamos hacer para que le digamos, Dios mío, ya me gané la salvación. No, hermanitos. Dice su palabra aquí que la salvación es por gracia. Porque dice, porque por gracia sois salvos. ¿Mediante de qué? De la fe. Esto quiere decir, por gracia sois salvos mediante la obediencia confiada ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a través de quién vamos a llegar a salvación, hermanitos? A través de Jesucristo, nuestro Señor. En Él tiene que estar puesta nuestra fe. Esa obediencia confiada tiene que estar en Él, en su palabra, en lo que el Señor nos pide que hagamos todos los días, en el que el Señor nos pide que actuemos y obremos todos los días. Y dice su palabra que no es por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces entendemos que las personas que dicen que están caminando en las cosas de Dios, y que hacen muchísimas cosas buenas, pero no reflejan realmente una vida cristiana, una obediencia real, no están siendo salvos, no están caminando en salvación. ¿Se dan cuenta, hermanitos, que muchas iglesias están enseñando lo contrario a esto? Que muchas iglesias les enseñan que incluso hasta por las horas pueden alcanzar salvación. Y no es así. La palabra nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero tampoco es por la fe. ¿Por qué? Porque es una salvación por gracia. Pero ¿cómo podemos obtenerla? Siendo obedientes a quién, a nuestro Señor Jesucristo, y Él nos va a dar esa salvación. Porque nos las merezcamos, porque seamos muy buenos, por todo, no, hermanitos. Yo les digo una cosa, yo no merecía estar aquí. Yo no merecía caminar con el Señor, yo no merecía estar sirviéndole. Pero por su gracia, Él llegó a mi vida, me dio salvación, y gracias a Dios tengo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y estamos caminando para servirle todos los días. Y fue por su gracia, hermanos. No fue porque nosotros hiciéramos algo para ganarnos esa oportunidad de estar hoy aquí, de poder servir al Señor y de poder estar caminando hacia esa salvación, hacia esa vida eterna. Bien, dice su palabra que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si decimos que tenemos fe y tenemos esa obediencia confiada en el Señor, también su palabra nos dice que no es por obras, pero sí tenemos que hacer obras, pero siendo obedientes a Él. Y vamos a ver cuáles son esas obras que el Señor ya preparó de antemano, ¿sí? Entonces, habíamos visto que en 1 de Juan 3:6 dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y nuestro Señor Jesucristo, estas obras que vamos a ver, Él las hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Vamos a Mateo 25, del 35 al 40. Mateo 25, del 35 al 40. Dice así la palabra del Señor en Mateo 25, del 35 al 40. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Estas son las obras que tenemos que hacer. Y el solo hecho de, en el primer versículo donde dice tuve hambre, me diste de comer, aparte de que sí se refiere al alimento material, si vemos que una persona o un hermanito tiene necesidad, también se refiere, gracias a ese alimento espiritual. También hay que llevar la palabra, hermanitos. Y el Señor Jesús anduvo predicando. Cuando estuvo aquí en la tierra, estuvo predicando el Evangelio del Señor. Y también alimentó, por ejemplo, cuando la canasta de los peces y los panes que alcanzó para un montón de personas. ¿Sí? ¿Qué significa esto, hermanitos? Que si nosotros abrimos nuestra mano y damos también y apoyamos al que lo necesita, Dios nos va a sobrebendecir también. Va a llegar por consecuencia de nuestra fe, de esa fe que salva, de esa obediencia confiada en el Señor. Como consecuencia va a llegar la bendición, y una gran bendición a nuestras vidas, hermanitos. Pero estas son las obras que tenemos que tener y hacer todos los días que podamos para reflejar lo que es realmente nuestro Señor Jesucristo a nosotros, y que estamos caminando en esa fe que sí salva, que es una fe, que es una obediencia confiada en nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, tal vez has escuchado personas, volvemos a repetir, que te dicen: yo ayudo al prójimo, si veo a alguien con necesidad le ayudo, no le niego un taco a nadie, y por eso, con eso me voy a ir con Dios, porque soy buena persona, porque ayudo a los demás. O lo contrario, quien dice: yo creo en Dios y leo la palabra y lo busco y voy a la iglesia cada domingo, pero no tiene esas obras de misericordia. ¿Con eso será salvo? Vamos a Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 24. Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 24. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe con obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En el 18, cuando dice: tú tienes fe, yo tengo obras, y le dice: muéstrame tus obras, o tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
es eso, hermanitos. ¿Cuál es la fe que salva? Esa fe que se muestra en obediencia. ¿Y cómo se ve que somos obedientes al Señor? Por medio de las obras que hacemos, de lo que hacemos día a día, de cómo actuamos, de todo. Ahí reflejamos realmente si estamos caminando en esa fe que salva, si estamos siendo realmente obedientes o no al Señor. Pero entendemos, hermanitos, que no es solo por decir yo creo en Dios, que no es solo el por venir al domingo, al servicio, a escuchar la palabra, el orar en tu casa, el leer. No solo por eso vamos a alcanzar la salvación, hermanitos. Tenemos que hacer obras de misericordia, porque por medio de las obras se refleja lo que el Señor Jesús ha hecho en nosotros también. Díganme, hermanitos, no me lo digan, piénsenlo, pero lo que el Señor ha hecho en ustedes, ¿no les gustaría ver eso en los demás? Porque hay mucha gente allá afuera que tiene esa necesidad de escuchar una palabra de consuelo, de escuchar una palabra de lo que el Señor lo ama y cuánto lo quiere amar. Pero primero tiene que venir a su camino. Pero nosotros tenemos que llevar la palabra, porque si no, ¿cómo va a venir? Pero es un proceso en el cual nosotros tenemos que confiar en Dios y en el cual tenemos que también perseverar, y el llevar la palabra es parte de, si la persona a la cual hablamos quiere o no quiere buscar a Dios, ya va a quedar en esa persona, pero no va a quedar en nosotros, porque nosotros estamos mostrando esas obras que el Señor nos dio, que Él preparó de antemano, y que muestran que nuestra fe es una fe que sí salva, ¿sí? No como la mayoría de iglesias que hacen un montón de obras, literalmente llevan comida a hospitales, donan ropas, donan hasta juguetes en las fechas de donde les llegan regalos a los niños, y un montón, y uno parecía, y tal vez pensarías, no, pues están cambiando a salvación, ¿no? Porque hacen un montón de cosas, pero realmente en sus vidas no hay una obediencia hacia el Señor. Y eso quiere decir que esas obras son muertas, son vanas. Y ellos no están caminando en esa fe que realmente salva. ¿Por qué? Porque nadie les ha hablado la verdad de cómo realmente es estar en la presencia del Señor, de cómo realmente es caminar con el Señor. Mis hermanitos, ustedes están siendo nuevos en el Evangelio. Y es parte de el ser cristiano saber que nuestra fe se tiene que ver reflejada en nuestras obras, en la obediencia que tengamos para el Señor, en que obedezcamos su palabra y hagamos sus mandamientos, y mostremos ese amor con el cual Dios ya nos ha amado, y por eso hoy estamos aquí. Y entonces, hermanitos, si nosotros decimos que Dios está en nosotros y Dios es el amor, también nosotros tenemos que dar ese amor hacia allá afuera, ¿sí? Y a veces es difícil, quizá, pero tenemos que amar al prójimo, hermanitos. Así es, y lo dice su palabra. A veces se escucha difícil, pero si decimos que estamos en salvación y Dios está en nosotros, no es difícil, porque eso quiere decir que estamos caminando en amor, y ese amor lo tenemos que reflejar también para los que están allá afuera. Bien, hermanitos, si uno ve, hermanitos, que nuestro hermano está pasando necesidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanitos? Apoyarlo. Y tal vez no tengas mucho, pero lo que tú le des en amor para apoyar a ese hermano, yo te aseguro, hermanito, que Dios te lo va a multiplicar, triplicar, te va a sobrebendecir. Porque dice su palabra que si en lo poco somos fieles a Él, en lo mucho nos va a poner, ¿sí? Pero imagínense si en lo poco no somos fieles, hermanitos.
¿cómo creen que Dios nos va a dar mucho? Si no mostramos sus obras, si no mostramos ese amor, si no mostramos esa fe que decimos tener a Él, si no somos obedientes. Tenemos que reflejar eso en nuestras vidas todos los días, hermanitos. Bien, vamos a Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17. Romanos 1, del 16 al 17, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ya sabemos quién es la fe, en qué tiene que estar puesta nuestra fe, que es en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces este versículo lo podemos entender mucho más, porque dice, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tiene que estar nuestra fe, ¿sí? Y para nuestro Señor Jesucristo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué fe, hermanitos? Por una obediencia confiada en nuestro Señor Jesucristo. Y si obedecemos su palabra, sus mandamientos, esto quiere decir que el Señor está en nosotros, que su Santo Espíritu está aquí en nosotros. Y todo lo demás lo vamos a poder hacer, porque también dice su palabra que los mandamientos no son gravosos, que Él va a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ¿cómo se va a reflejar? Cuando estamos realmente en una obediencia hacia nuestro Señor Jesús. Bien, hermanitos, vamos a Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Hebreos 12, del 1 al 2, dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En quién tiene que estar puesta nuestra mirada, hermanitos? En nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y si ya vimos que la fe es una obediencia confiada, ¿a quién tenemos que obedecer confiadamente? Señor Jesús. ¿Sí? Y dice su palabra que nos despojemos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanitos, tú que eres nuevo en el Evangelio, has empezado una carrera. Y déjame decirte, hermanito, que la palabra dice que tenemos que correr con paciencia, pero la palabra no nos dice que nos detengamos, ¿sí? Entonces, hermanitos, si nuestros ojos están puestos en Jesús y estamos corriendo esta carrera, ¿cuál es la meta, hermanitos? La vida eterna. Esa es la meta de esta carrera, de este caminar. Llegar a esa vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hermanito, no te rindas. No te rindas, hermanito, porque ya has comenzado esta carrera. Y no te puedes rendir. Van a venir situaciones difíciles, van a venir tribulación, pruebas, vamos a pasar necesidad, ¿sí? Pero sabemos que después de la tormenta viene la calma. Hermanito, yo te invito y te digo que no te rindas, que si ya empezaste esta carrera que es llegar a vida eterna y que es el caminar con nuestro Señor Jesucristo, te esfuerces todos los días, ¿sí? Aunque parezca que es muy difícil, créeme, hermanitos, póstrate y clama al Señor Jesús, porque así lo dice su palabra, que clamemos a Él. Y Él nos va a escuchar, y Él te va a escuchar, y Él va a saber, y Él sabe perfectamente lo que estamos pasando.
Y Él lo sabe desde antes que se lo pidamos, pero dice su palabra que es necesario que aún así se lo pidamos, porque Él lo sabe todo. Hermanito, nuestra fe tiene que reflejar esas obras en misericordia, en amor. Y esa fe tiene que ser esa fe que sí salva, como ya lo vimos, es una fe, una obediencia confiada. ¿Sí? Que por esa obediencia obedecemos la palabra y entonces reflejamos nuestras obras. No es una fe en la cual decimos yo creo en Dios y en Jesús y voy los domingos y estoy y leo y oro, pero no reflejo el amor del Señor en mi vida y no tengo misericordia de los demás, y si veo que mi hermano tiene necesidad me hago de la vista gorda y no lo apoyo. No. La palabra nos dice que tenemos que ser soportes unos de otros. Esto, hermanitos, es lo que el Señor me dio para compartirles.